Buenos días a todos. Hoy es domingo, día 29 de agosto. Es el domingo 22 del tiempo ordinario, 22º del tiempo ordinario. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la resurrección, día de la Eucaristía, día en el que nos reunimos como familia cristiana para escuchar la palabra de Dios, para compartir con los hermanos, para alimentarnos evidentemente del cuerpo del Señor, comulgar, también para disfrutar de la familia, disfrutar de la comunidad cristiana, disfrutar incluso del paisaje, de donde quiera que se desarrolle nuestra vida. Domingo, que se note verdaderamente que alabamos, que adoramos al Señor, ¿no? Y que lo ponemos en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra existencia. Si fuera un día ordinario, que no fuera domingo, celebraríamos hoy, 29 de agosto, el martirio de San Juan Bautista, llamado también en otros lugares la degollación de Juan Bautista, porque le cortaron justamente la cabeza, el cuello. Desgraciadamente, sigue habiendo muchos Juanes Bautistas, muchos cristianos a los que les cortan el cuello por ser fieles al Evangelio y por seguir la doctrina de Cristo, ¿no? De la Iglesia. No olvidemos nunca a nuestros hermanos de la Iglesia perseguida. El texto del Evangelio de hoy es Marcos 7, 1 al 18, hasta el 21. 21 y 22, 27. Son varios versículos que se agregan a este texto que se le ha dado pues un sentido común. Decir también que después de haber leído durante varios domingos, 6 domingos, aunque por ejemplo el día de la Asunción de la Virgen no lo pudimos proclamar por la solemnidad, pero hemos leído durante mucho tiempo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, llamado capítulo del pan de vida. Hoy volvemos a leer de nuevo a Marcos. En el pasaje de hoy nos encontramos a Jesús acompañado de la gente y de los discípulos y enfrentado a los fariseos y los maestros de la ley. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Ocurre cada 2 por 3 en el Evangelio. El pretexto para la discusión con los fariseos y los maestros de la ley lo ofrece esta vez el comportamiento de los discípulos. La convivencia cotidiana con Jesús les ha hecho relativizar costumbres y normas que eran muy importantes en la vida judía. Sabemos, en efecto, que Jesús se saltaba en muchas ocasiones ciertos preceptos de la ley. Por ejemplo, la ley no le permitía tocar a un impuro, esto es, a un leproso, o tocar un cadáver, Cuando, por ejemplo, ve al hijo de la viuda de Naín, ¿no? Y a la viuda de Naín llorando y toca el cadáver, ¿no? Porque lejos de liberar, por eso se la salta a Jesús, lejos de liberar, esclavizan y excluían a muchos de la vida social y religiosa, como por ejemplo los leprosos, ¿no? Y Jesús le dice, quiero, toco, lo tocó, y quedó limpio. Este comportamiento de los discípulos, comer sin lavarse las manos, lo de hoy, ¿no? Evidentemente no implicaba una simple cuestión de higiene personal, ¿no? No se trata de que coman con las manos sucias o limpias, ¿no? Porque tienen, no sé, polvo o han tocado otras cosas, sino que iba contra las normas de pureza ritual. Para los judíos no se trataba de un asunto secundario, porque en el contacto con lo puro, lo santo, unido y agradable a Dios, y lo impuro, profano, separado y opuesto a Dios, se ponía en juego la relación con Él y con los que formaban el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Por tanto, por ejemplo, relacionarse con un pagano o con una pagana, por ejemplo, la mujer samaritana, los judíos consideraban a los samaritanos paganos, pues ya lo hacía él impuro, ¿no? Por tanto, si los seguidores de Jesús hacen algo que es considerado impuro, significa que están lejos de Dios y excluidos de Israel. De este modo, la pregunta de los fariseos y maestros de la ley da pie a una larga y dura respuesta de Jesús,
que se desarrolla en tres momentos. En un primer momento, Jesús se dirige a los fariseos y maestros de la ley, y su respuesta no puede ser más dura, ¿no? En continuidad con la tradición profética, cita un texto de Isaías, lo cual muestra la astucia con la que responde a sus adversarios, que siempre se apoyan en el Antiguo Testamento para defender sus posturas. Jesús nos dirá que hemos de ser astutos como serpientes, sagaces como palomas, ¿no? En un segundo momento, Jesús se dirige a la gente en un tono muy diferente. Ya no se trata de una crítica, sino de una exhortación a escuchar y entender bien. Tampoco alude a la Escritura, sino que da razones de sentido común que apoyan su enseñanza. La primera declara puros todos los alimentos y la segunda subraya que la relación con Dios se juega en el corazón, en el interior de cada persona. Finalmente Jesús habla con sus discípulos, que son los destinatarios privilegiados de su enseñanza. El lugar escogido para hacerlo es la casa, que en Marcos es el espacio preferido para instruirlos, cuando están ya en casa, reunidos, ellos solos. Allí, ante la pregunta de los discípulos que no han entendido, el maestro, extrañándose de su incomprensión, explica con claridad y paciencia lo mismo que ha dicho a la gente. Según la mentalidad bíblica, el corazón es el centro en el que se forja lo que la persona es. No me refiero a la víscera cardíaca, ¿no? Por eso es ahí, y no en las manos o en el vientre, donde radica la verdadera fuente de pureza o impureza para el ser humano, pues en él anidan todas esas actitudes que pueden dañarle a él y a los demás. También nosotros seguimos considerando que no están más cerca de Dios ni son más agradables a sus ojos quienes cumplen con una serie de ritos externos, sino quienes se dejan llevar por la ley que brota de un interior purificado. Los limpios de corazón verán a Dios, la ley del amor. También nosotros estamos tentados de caer en una religiosidad a veces demasiado ritual y legalista, olvidándonos de que la fe es algo que debe agarrarnos por dentro. Por eso es necesario que meditemos en torno a lo esencial para descubrir desde dónde brota nuestra relación con el Señor. En el trasfondo había la idea de un Dios separado, recluido en el mundo sagrado, ¿no? O en las nubes del cielo o metido ahí en el Sancta Sanctorum, ¿no? Al cual era peligroso acercarse. Jesús, o el Padre Dios con Jesús, rompe ese esquema. Dios se hace hombre, se hace uno de nosotros. Rompe con Jesús totalmente esta mentalidad. Si el Hijo de Dios se ha hecho hombre, se ha cruzado la distancia infinita que separa el mundo divino del humano, no se limitará ahora a relacionarse con unos cuantos privilegiados y superpuros. Jesús no duda en tocar, como hemos dicho, al leproso, ni a dejarse lavar los pies por aquella mujer pecadora que los regaba con sus lágrimas, ¿no? No se priva de conversar con la samaritana junto al pozo, porque no para nunca Jesús de romper tabús, ¿no? Que no es por ganas de escandalizar a nadie, sino porque su misión es precisamente traer la salvación de Dios a todos, hasta lo más profundo de la miseria humana. Jesús no teme quedar impuro, es Él quien viene a purificarlo todo. Él es el santo de los santos, Él es el totalmente puro, el totalmente otro, ¿no? Estemos bien seguros de que Jesús, que trataba con todo el mundo y no se apartaba de nadie, pues no hará problema de muchos legalismos que tenemos nosotros. Lo que sí espera de nosotros es que nos acerquemos a Él con el corazón abierto y sencillo, conscientes de nuestra indignidad y de nuestra pobreza, como aquel publicano que rezaba en un rincón del templo, ¿no? Y que nos acerquemos a los demás para pringarnos, para mancharnos, entre comillas, ¿no? Con los demás,
sirviendo, ayudando, amando. Porque la religión pura a los ojos de Dios es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones, ¿eh? No mancharse las manos con este mundo, es decir, preocuparse de los últimos, llevando una vida intachable y coherente para con Dios y para consigo mismo. Las palabras de la carta de Santiago, que leemos hoy domingo, son una buena explicación del Evangelio de hoy, ¿no? Son palabras de un judío de pura cepa, seguidor de Jesús y orgulloso de su ascendencia judía, y contrastan llamativamente con las críticas de fariseos y escribas, ¿no?, a los discípulos de Jesús por comer con manos sin lavarlas, aunque el seguimiento de Jesús desborda a lo exterior, porque el ser humano es uno, de hecho radica fundamentalmente en lo interior. Recordemos el hermano mayor del hijo pródigo en Lucas, tan cerca de su padre y sin embargo tan lejos del corazón de él, ¿no? Es precisamente el corazón el que hay que cuidar para poder decir con verdad que estamos cerca de Dios, de la misma manera que Él está muy cerca de nosotros. Porque en palabras del Deuteronomio, ¿hay alguna nación tan grande que tenga sus dioses tan cerca como lo está el Señor siempre que lo invocamos? Dios está con nosotros, es Emmanuel, es Dios con nosotros, ¿no? Bueno, decíamos al comienzo que hoy también celebrábamos el martirio o la degollación de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Todos conocemos cómo sucedieron las cosas, ¿no? Juan le decía al rey Herodes que no era lícito vivir con la mujer de su hermano, con Herodías, ¿no? Y ésta, por envidia y por celos, pues en una fiesta que da el rey, manda a su hija que le pida al rey. La hija danzaba y bailaba y parece que le entró por los ojos al rey. Pues, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? El rey le dice, pídeme lo que quieras. Y ella le pidió a su madre, ¿y qué le pido? Pues la cabeza de Juan Bautista, dijo la despechada de Herodías. Y el rey mandó, un calzonazos, pues mandó cortarle la cabeza a Juan Bautista, ¿no? Juan es un hombre fiel, un hombre coherente, un hombre íntegro, de pies a cabeza, y que no tiene miedo a decir la verdad, y a señalar dónde está la verdadera justicia. Es un profeta auténtico, que nos enseña a nosotros también a ser profetas coherentes, ¿no?, con nuestra vida. Esta celebración del martirio tiene su origen en la dedicación de la iglesia edificada sobre el pretendido sepulcro del santo en Sebaste de Samaria. Hagamos constar que ya la Galia la celebraba en el siglo V. Los sacramentarios romanos son testigos de la celebración del 29 de agosto en Roma, en el siglo VI, ¿no? Hay una iglesia en Roma donde se conserva se dice, la verdadera cabeza de Juan Bautista. Digo la verdadera cabeza porque también se dice que está en Damasco, en la mezquita de los Omeyas, donde es venerada por los cristianos y también por los musulmanes, y en otros muchos sitios, pero sin embargo esta iglesia de Roma, ¿no? En estos libros recibe la fiesta del nombre de la Pasio de San Juan Bautista, mientras que los evangeliarios romanos en el siglo siguiente la denominan la degollación. Es curioso que los citados evangeliarios indiquen la fiesta del 30 de agosto. Esta fluctuación de la fiesta, de la fecha, se debe quizá a la mártir romana Santa Sabina, celebrada también el 29. Esta habría hecho correr un día la fiesta del Bautista. Sin embargo, prevaleció la degollación del Bautista sobre la conmemoración de la mártir. El martirologio romano recoge también 3 referencias históricas de difícil o imposible justificación. Dice que la degollación tuvo lugar en las proximidades de la Pascua, que la fecha de hoy es propiamente la de la segunda invención o descubrimiento o encuentro de la cabeza de San Juan, y que esta reliquia fue trasladada a la iglesia de San Silvestre ad Campum Martium o in Capite de Roma, donde se dice que está la verdadera cabeza de Juan Bautista.
pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio tan fuerte, tan elocuente del martirio de San Juan el Bautista. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No olviden que mañana, día 30, comienza la novena en honor de la Virgen de Covadonga, cuya fiesta es el 8 de septiembre. Todos los días, a las 6 de la tarde, pueden seguir la celebración a través del canal de YouTube del santuario. Santuario de Covadonga, 24 horas. Os deseo eso, muy buen día, os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y os digo, os quiero.